Bienvenidos a todos a este segundo capítulo llamado Dentro del Cloud, que forma parte de la serie de vídeos llamados Desmitificando el Cloud, donde intentaremos dilucidar o dar un poco de luz a todas esas preguntas que cualquier empresa pueda tener a la hora de moverse al cloud. Yo soy Cristian Muñoz, Software Craftspersons, y me acompaña aquí mi compañero Rubén. Vale, yo soy Rubén Recio, Principal Craftsperson, y esperemos que nos hayáis visto en el anterior primer vídeo y que ya nos conozcáis. Así que hoy no nos vamos a presentar mucho más. Cristian. Exacto. Siguiendo con el hilo de los otros vídeos, nos gustaría recibir cualquier tipo de feedback, así que dejadnos comentarios y cualquier sugerencia tanto en Twitter como en YouTube o por email. Y sin más, vamos al turrón, ¿no? Dentro del cloud y cómo se preparan los equipos ya, una de las preguntas o de los primeros conceptos que aparecen es, en todo este tipo de proyectos, ¿qué cloud es el que más nos gusta o qué sabor de cloud, ¿no? Como dicen los ingleses, vamos a utilizar? Los mayoritariamente más conocidos en Europa y Norteamérica, etcétera, o sobre todo en esta parte del mundo, que no sea Asia, que allí parece que hay otro tipo de vendedores con más fama, pero podría ser AWS, Azure y Google Cloud como los más conocidos por aquí, y deberíamos de ver en cuál encajamos mejor como compañía. Hay compañías que históricamente han hecho mucho uso de plataformas Microsoft, les va mejor ir a Azure. Hay gente que no quieren seguir con Microsoft y se van a AWS o a Google Cloud. Hay compañías que arrancan directamente en AWS porque les parece el que más se ajusta a sus necesidades. No sé. Hay partners incluso que encuentran una buena oferta de un determinado proveedor en ese momento y se suben con esa oferta. Tenemos que ver cuál es el mejor de nuestros escenarios para meter ahí nuestros sistemas. La otra parte que creo que me viene así a la mente es fundamental, que es, vale, ya hemos elegido el cloud, nos vamos a ir a uno de estos tres, por ejemplo, que hemos decidido. Y bueno, ¿cómo nos vamos a enfrentar al tema de formar a las personas? Porque como veníamos hablando, ¿no? De nuestros escenarios de on-premise, nuestros escenarios más legacy. El cloud es un mundo nuevo que requiere mucha formación, mucho training y aquí también incluso el siguiente paso que sería las certificaciones. Los trainings, normalmente cualquier proveedor de cloud ya tiene diseñado y ajustado para las necesidades que tengamos muchísimas horas de formación. Normalmente son ellos quienes nos los proponen y quienes nos van a dar luz para que trabajemos sobre esto. Y aquí, bueno, el siguiente paso que sería, ¿no? el más profesionalizado sería el de las certificaciones, que también nos van a dar cabida, nos van a dar un montón de créditos para hacerlas, muchas veces incluso están bonificadas por su parte porque a ellos también les interesa que estemos subidos en su carro, ¿no? en su marca, tanto tecnológicamente como profesionalmente. Entonces, bueno, esto sería uno de los siguientes pasos a buscar. Y también dentro de estos cambios, ¿no? O de cómo nos preparamos, creo que es fundamental hablar de los cambios que van a tener los equipos de nuestros colaboradores, ¿no? Actualmente, si venimos de esas plataformas on-premise, venimos con roles que quedan un poco desfasados y que tendremos que ir adaptando a esta nueva cultura de cloud, como pueden ser analistas de datos, cómo se va a trabajar en las bases de datos, porque ahora ya hay que recordar que ya no tenemos este mantenimiento, sino que lo tenemos delegado en los terceros, como son los proveedores de cloud, y cómo nos vamos a ir integrando en nuestro nuevo sistema de esos PaaS y esos SaaS, ¿no? Que son los acrónimos tan conocidos dentro del mundo del cloud, que aquí nosotros ya no gestionamos y que hay otro tipo de compañía detrás que lo va a hacer. Pero es cierto que nuestros colaboradores van a tener que tener nuevas habilidades y skills que vamos a dedicar porque el mundo del cloud tiene también muchísimo trabajo. ¿Vale? La carga de trabajo es bastante grande y dinámica, que va cambiando. Sí, y añadiendo solo un punto más, quizás sería que siempre se puede tener en cuenta colaboradores externos como podría ser Codurance, que te ofrecen ayuda en esos tres aspectos, ¿no? Tanto a nivel de formación como de añadir gente con experiencia al equipo y demás. Y es muy importante a la hora de elegir el cloud provider que si vamos a tener en cuenta empresas externas, pues
buscar esas que se ajusten a los diferentes niveles de exigencia que requiere nuestro proyecto. A mí me gustaría preguntarte a ti, Cristian, ¿cómo gestionan los equipos el riesgo, ¿no? Estos riesgos que les van a llegar en este nuevo entorno? Claro, a todos nos da miedo saber qué va a pasar, ¿no? Y si va a funcionar todo lo que estamos haciendo o no. Y lo podríamos dividir en diferentes partes también, igual que has hecho tú con la anterior pregunta. Podríamos empezar hablando de pruebas de concepto. Es muy importante que en el momento de empezar a movernos al cloud y para intentar reducir ese riesgo de movernos, pues hagamos unas pruebas con sistemas que ya controlamos de nuestras aplicaciones y los movamos para obtener así un feedback continuo y corto, ¿no? De una pequeña aplicación, ponerla en el cloud, ver qué pasa y hacer las rectificaciones que sean pertinentes. Asimismo, esta pequeña prueba de concepto te ayuda a establecer un poco las bases para empezar a monitorizar toda nuestra infraestructura en función de las métricas que creamos que son más importantes para nosotros. Por ejemplo, si estamos migrando una pequeña aplicación que recibe muchas peticiones, pues vamos a monitorizar el número de peticiones que recibe esa instancia o esa aplicación para así poder ejercer las diferentes acciones que reduzcan ese riesgo potencial que puede generar una gran llegada de peticiones a nuestras aplicaciones. Siguiendo con eso, otro de los grandes o de los consejos o no sé cómo decirlo, de los grandes, sí, de los consejos que puede seguir cualquier empresa es intentar buscar servicios que ya estemos usando en nuestros sistemas on-premise. Por ejemplo, si usamos un servicio de base de datos Oracle, pues buscar en un proveedor de datos, un proveedor de cloud que ya nos ofrezca ese sistema Oracle autoconfigurado y en el que no tengamos que invertir otro tiempo en aprender un nuevo sistema, ¿no? Siempre intentar reducir el riesgo del cambio buscando la similitud con lo que ya tenemos para reducir ese riesgo. El tercer o el último punto, o tercer o cuarto punto, ya no sé cuántos llevo, sería migrar por bloques, que sería en relación a la prueba de concepto, que hemos migrado una pequeña aplicación, ya tenemos una monitorización que nos permite seguir ese pequeño prueba de concepto, pues ir haciendo lo mismo con el resto de nuestra aplicación. Migrar poco a poco, en vez de todo a la vez, ir migrando. Podríamos migrar por departamentos quizás o a nivel de dominio de nuestra aplicación, pues a lo mejor solo la parte de pagos o solo la parte de gestión de la web o solo la parte de la gestión de la base de datos. Podríamos ir migrando poco a poco y con casos de uso que tengan un sentido para nosotros. No vamos a migrar, por ejemplo, el servidor FTP si solo se usa internamente y si no le vamos a dar ningún rendimiento más que un uso para poner ficheros. Vamos a ir a algo que tenga más sentido para nosotros, que nos dé un potencial beneficio del movimiento al cloud y así ir otra vez monitorizando y viendo cómo evoluciona esa aplicación. Y luego ya en esta fase aplicaríamos lo que sería la automatización de test o de la infraestructura y de recolección de datos de esa monitorización. Con esta automatización lo que nos permitirá es luego ser más ágiles en cuanto a despliegue del resto de aplicaciones, ya que iremos paquetizando, por así decirlo, nuestros diferentes sistemas para poder después replicar lo mismo para el resto. Y entonces así ir reduciendo, ir acotando mucho ese riesgo que siempre, o sea, el miedo, divide y vencerás, ¿no? Reducimos todo ese overhead a tamaños pequeños y así tener un paso, una llegada al cloud más fácil. Sí, has hablado ahí un poco de la clave, ¿no? De todo esto. Pruebas de concepto, migración de bloques,
probar las cosas que tienen sentido, ¿no? Lo del FTP es un buen ejemplo. Muchas veces queremos migrar cosas que ni siquiera tiene sentido migrarse tal vez en ese momento y nos empeñamos en migrarlo. Pero sí, me parece bastante coherente para dar un overall, ¿no? Un todo a esa pregunta que te hacía de cómo gestionar el riesgo, ¿no? De ir dividiendo y de ir trabajando en cargas más pequeñas, porque cloud es un mundo apasionante, pero es un mundo muy, muy grande, con muchísimas casuísticas. Sí, todos hemos sufrido caídas o problemas, y es mucho más fácil de gestionar cuando es algo que tienes acotado que no cuando es todo a la vez. Sí, sí. Analizar y ajustar nuestra estrategia elegida creo que es el momento, ¿no? O sea, estamos en el momento de ya tenemos al equipo, estamos dentro del cloud, pero ahora empieza la prueba real, ¿no? La de estamos viendo si lo que elegimos está bien. Hablamos de las 3 Rs de la estrategia de cloud, hablamos del refactor, replatform, realojamiento, cuál sería lo que más nos convence y lo que más se ajusta a nuestra realidad, pero no quiere decir que eso sea un sí o sí y que ahora estemos en un momento en el que, por ejemplo, haya que virar un poquito y cambiar un poco de estrategia. La realidad es que llegados a este punto tendríamos que tener todo muy claro y que no deberíamos de estar cambiando la estrategia completa del cloud. Esto sí que es una realidad, a menos que hayamos detectado algo que, por lo que sea, es un gran impedimento y nos hace girar el timón, ¿no? E irnos hacia otra estrategia. Pero aquí deberíamos de tener claro que la estrategia que hemos elegido es la que vamos a ejecutar y estamos tranquilos, ¿vale? Y creo que como preguntabas, ¿no? De saber si está bien la estrategia o no, creo que aquí ya deberíamos de estar en ese paso tranquilos, pero si no, pues se podría revisitar esas estrategias y ver si todavía sigue siendo acorde. El otro plan que tengo en mente, o el otro punto, es el de KPIs. Revisar KPIs me parece que estaría muy ligado a si estamos eligiendo bien lo que estamos haciendo o no. Por ejemplo, si nos hemos puesto un presupuesto de gastarnos $30.000 o 30.000 euros al año en el cloud y llevamos un mes y nos estamos gastando 17.000, es buen momento igual para revisitar la estrategia o para revisitar qué estamos haciendo, ¿vale? A veces pasa, no tenemos el expertise, no sabemos cómo funcionan bien algunos productos y el consumo que tienen asociado, etcétera. Es buen momento para hacer ese alto, ¿no? En el camino. Un poco también lo que comentabas tú. Pues temas para saber si estamos eligiendo bien o no, pues referirnos a los KPIs que nos hemos marcado y ver dónde estamos es importante. Cualquier plataforma de los clouds que hemos comentado tienen un forecast de gasto que se va actualizando cada día. Tal vez no requiere revisarlo todos los días, pero mantener un ojo sobre ello, sobre todo depende de los servicios que estemos usando, es bastante bueno, ¿vale? Tener una política de gasto y un governance, cosas que también hablaremos, es bastante importante para este tema. Y volviendo un poco para cerrar tu pregunta, creo que el cloud depende y requiere mucho de ser ágil. Imaginemos que tenemos que cambiar esa estrategia, ¿no? O que nos estamos yendo de esos presupuestos que teníamos asociados a estas migraciones. Tenemos que ser ágiles pensando y tenemos que ser ágiles ejecutando. Creo que el cloud y todas sus capacidades, una de las cosas que busca es compañías ágiles, compañías tecnológicas sobre todo muy ágiles, y en este momento en el que ya estamos, para saber si estamos en el camino que nos habíamos marcado, hay que ser muy ágiles. Para mí, que soy más techy, digamos, el tema de la forma en que hemos hecho la migración, refactor, platform, etc. sería clave, pero hablar de KPIs es muy importante para a nivel transversal. Todo el mundo tendría que estar implicado en esa migración, como ya hemos hablado en el capítulo anterior. ¿Qué piensas tú de cómo el cloud te ayuda a modernizar tu negocio o te digitaliza más? No sé, ¿cómo ves tú esto? Cuando digo tu negocio es tu producto, tu empresa, lo que estemos migrando, ¿no? Y lo que se esté migrando, ¿cómo te va a ayudar esto a modernizarte, ¿no? Que creo que es bastante importante.
Claro, y además me ayuda a hacer un recap de todo lo que hemos estado hablando, así que pues mira, hay creo que tres grandes bloques, que sería a nivel de aplicaciones, a nivel de regulaciones y a nivel de conjunto de habilidades del equipo. Serían las tres grandes ayudas en cuanto a modernización. La primera de todas, como ya hemos hablado, nuestras aplicaciones sí o sí van a acabar modernizándose porque, uno, vamos a tener todo en un mismo sitio. Supuestamente vamos a mover todas nuestras aplicaciones al cloud y vamos a tener más disponibilidad de todas aquellas aplicaciones que teníamos divididas en diferentes centros de datos o diferentes máquinas dentro de nuestro centro de datos. Lo vamos a poder tener todo a un mismo clic, entonces eso nos da mucho poder de recolección de datos, de alertas, de gestión, de administración y demás de nuestros sistemas. Y el hecho de tener disponibilidad de todas esas aplicaciones y de todos esos servicios hará que, quieras que no, acabes probando servicios nuevos y acabe por accidentalmente, digamos, vas a acabar mejorando tus aplicaciones porque tienes disponibles de una manera mucho más fácil esas mejoras. Por ejemplo, podrías tener, en vez de seguir con tu base de datos relacional, podrías pasar a una no relacional porque lo tienes a un clic de crear el servicio y de configurar tu aplicación para que lo use, sin necesidad de licencias y demás movidas que podrías necesitar en on-premise. Luego, el segundo punto, que va un poco en relación a esto de tenerlo todo a un clic, es el tema de las regulaciones, como he dicho, y es que muchas veces caemos o sufrimos de regulaciones o de normativas a nivel europeo, estatal, etc., en cuanto a, por ejemplo, políticas de seguridad, políticas de gestión de datos, de observabilidad sobre nuestros sistemas, de, bueno, todo ese tipo de normativa y de leyes que hacen que a veces una actualización para nosotros pueda ser súper costosa a nivel de cambios en nuestros sistemas. Y esto el cloud nos lo ofrece a un clic o prácticamente automáticamente y no tenemos que hacer ni nada. Ellos mismos se encargan de que tu CPD no sea accesible y que los datos de ahí no salgan y que cumpla toda la normativa. Y además, como digo, es autogestionado y actualizado. Entonces, puedes pedir al cloud que te lo haga ellos, a tu cloud provider, y que lo hagan ellos y tú olvidarte de esa parte que casi siempre vamos a ir nosotros por detrás de ellos en cuanto a actualización de nuestros sistemas, ¿no? Y por último, y volviendo al tema de formaciones, certificaciones, el conjunto de habilidades de nuestro equipo va a evolucionar. El simple hecho de empezar a ver cosas fuera de nuestro CPD y verlas en el cloud va a hacer que nuestro equipo cambie en cuanto a forma de trabajar, procedimientos y demás, y las exigencias van a ser otras. Ya no vamos a ir a cambiar un disco duro para ampliar nuestra capacidad, vamos a tener que hacer un clic en una pantalla o programarlo en un fichero para que eso ocurra o demás, ¿no? Entonces, los conceptos cambian y esas exigencias cambian. Y siguiendo con lo que decías tú, pues las formaciones, certificaciones, ayudas de empresas externas, como podría ser Codurance, etc., harán que todo nuestro equipo evolucione hacia otro, de un paso más allá. Sí, sí, me encaja sobre todo de la respuesta uno de los temas que has tocado, que es el de regulación y leyes que te vienen dadas desde Europa, España, vamos a poner ejemplos, ¿no? Nacionales o europeas, y que a día de hoy a un CPD interno en casa le cuestan, y es así, o sea, tanto en dinero como en coste de personas dedicado en tiempo, porque es muy costoso. Y totalmente con los clouds esto es totalmente transparente a nosotros, ¿no? O como las actualizaciones que también decías, ¿no? De los sistemas, ¿no? De el nuevo parche de seguridad de Windows que va a correr en tu máquina, que tapa no sé qué cosas y dices, es totalmente transparente, ni nos enteramos prácticamente. Con el cloud sabemos que todo está al día, nos mandan los avisos, por supuesto, actualización de Kubernetes, Kubernetes pasa a la versión tal, deberías actualizarte, sí, no, si lo tienes en automático, pues actualiza, o sea, todo esto es muy transparente, ¿no? Y también el otro punto que has comentado así al final de conjunto de habilidades, ¿no? De cómo los colaboradores o nosotros mismos cambiamos y estamos constantemente actualizados, porque
la velocidad de los servicios y productos de cloud van a otro nivel. La verdad que están muy cambiantes constantemente, ¿no? Cada día hay algo nuevo. Dentro del cloud, como sabéis, es el título de este capítulo. ¿Cómo nos preparamos para el nuevo escenario cloud? ¿Cómo gestionamos riesgos, ¿vale? En esta parte nueva de cloud. ¿Cómo sabemos si hemos elegido aquello que decidimos de forma correcta, ¿no? Que es lo que habíamos hablado de pues, los KPIs, el replatform, etcétera. Y la última parte, que es la que yo le preguntaba a Cristian, de cómo el cloud te ayuda a modernizarte, ¿no? Cómo el cloud nos impulsa más allá. Este para mí sería el recap de estos 4 puntos así. Y te paso la palabra para que hagas tú el spoiler, a ver si te apetece Sí. contar y, bueno, desvelar la temporada, desvelar el final, básicamente. Sí, en el último capítulo que hemos titulado Feedback y estado del cloud, hablaremos pues un poco de eso, ¿no? De cómo saber si hemos hecho una migración satisfactoria o no, de por qué todo negocio debe evaluar la plataforma cloud actual y hablaremos bastante más sobre negocio que sobre la parte técnica, porque en los 2 primeros capítulos hemos hablado mucho de cómo movernos y del por qué movernos, y ahora vamos a analizar desde la parte de negocio qué beneficios da el cloud a nuestros sistemas. Y por último, ya está, por último ya no hay último. Será el último capítulo. Venga, no. Por último será el último. O Será sea, el último capítulo y nada, esperamos que os haya gustado este segundo capítulo. Recordad que tenéis el primero por ahí enlazado y seguramente el tercero también. Y que cualquier feedback, cualquier petición, estamos abiertos a ello y quizá hay un cuarto capítulo, si es que han quedado dudas. Y recordad que esto es para resolver dudas. Si no hay dudas, es que lo estamos haciendo demasiado bien o que algo no se ha entendido. o demasiado mal. No sé cómo, pero sí, damos la matraca ahí con el feedback. Por favor, feedback y más feedback. Así que nada, dejamos la sesión. Gracias, Cristian. Gracias a ti, Saludos a Rubén. todos los que estáis por ahí. Nos vemos en el tercero.